El día de hoy hablaremos sobre el método de la fuerza atractiva. Para ello tenemos que saber en dónde se utiliza y para comenzar tenemos que conocer las clasificaciones primero de un canal. El canal puede ser por material, por geometría, por naturaleza. Centrándonos en un canal clasificado por material, encontramos al canal revestido y el no revestido. Los métodos de diseño para dicho canal son de manera distinta. Sin embargo, en dicho trabajo se va a estudiar a los canales no revestidos usando el método de la fuerza atractiva. Ahí es donde comienza el uso y la aplicación de este tipo de método. ¿Qué es la fuerza atractiva? La fuerza atractiva es aquella fuerza que actúa sobre el hecho de la dirección del flujo. En un flujo uniforme, la fuerza atractiva en apariencia es igual al componente efectivo de la fuerza de gravedad que actúa sobre el cuerpo de agua, paralelo al fondo del canal, y es igual a IALS, donde I es el peso unitario, ¿no? El peso unitario del agua, el A es el área mojada, L es la longitud de tramo del canal y S es la pendiente. El valor medio de la fuerza atractiva por unidad de área mojada, o llamada fuerza atractiva unitaria, es igual a IALS sobre PML, ¿no? Donde PM es el perímetro mojado y R es el radio hidráulico, L longitud y, como ya mencioné, LS, ¿no? Pendiente. Más o menos, para poder entrar un poquito más a lo que es los ejemplos, iré explicando la relación de la fuerza atractiva, que en resumen es una pendiente, una razón de cambio de la sección del canal que actúan dos fuerzas, la fuerza atractiva y la fuerza gravitacional, ¿no? Estas dos fuerzas generan un ángulo de pendiente. Y la resultante de ellos, como se puede ver en la imagen, es F es igual a la raíz de WS, que es la fuerza gravitacional, al cuadrado, más el componente de la fuerza atractiva al cuadrado, ¿no? Son dos fuerzas que al unirse forman un ángulo y a la vez eh, te permite entender cómo puede el canal resistir con el tema de los caudales, ¿no? Como muestra en el ejemplo, una fuerza es lo suficientemente grande, la partícula no se va a mover. Justamente este método ve la parte de la erosión, ¿no? Seguimos. En base a los resultados, se define a la fuerza atractiva como una fórmula, ¿no? K, que es igual al esfuerzo S y al esfuerzo L, donde está toda esta fórmula, ¿no? Además, se conoce a un investigador, French, lo menciona y propone un procedimiento de diseño. Ese procedimiento consta de varios pasos, ¿no? Primero, quiere que estimemos el N o S para el canal de perimetral, ¿no? Dado en nuestro ejemplo, puede ser, ¿no? Luego, que estimemos el ángulo de reposo del material. Después, que estimemos la sinuosidad del canal según topografía y determinar la correlación de la fuerza atractiva usando factores de corrección de las fuerzas, ¿no? En este caso, para canales rectos, la fuerza atractiva relativa sería 1, ¿no? Para poco sinuosos sería 0,90, para moderadamente sinuosos 0,75
Para canales muy sinuosos 0.60. El cuarto paso para seguir el método, es suponer un valor de ángulo de los taludes, ¿no? Y el ancho de fondo y de tirante de agua. El quinto paso es suponer las taludes son lo que limitan el ancho de canal. Y por sexto paso es calcular la fuerza atractiva máxima permisible, ¿no? Mediante la fórmula. Más o menos, más adelante vamos a explicar cómo se calcula. Pero siempre vamos a tener que aplicar el factor de corrección y también para el factor de corrección de sinuosidad, ¿no? Como se muestra en el caso 3. En el paso 7 pues, tenemos que estimar la razón de fuerzas tractivas. En el paso 8 estimaremos la fuerza atractiva permisible en el fondo y corregiremos nuevamente por sinuosidad, ¿no? Según el paso 3. Todo ello para tener un factor de seguridad dentro de nuestros canales. A veces también no se quiere gastar excesivamente, pero que se cumpla con los requisitos que nos da, puede ser el proyecto, puede ser anteproyecto, o un caso misterioso, un ejemplo, ¿no? En el paso 9 eh, nos indica el autor que combinemos los resultados del paso 6 y el paso 8 para determinar la tirante normal, ¿no? Son dos ecuaciones y esas dos ecuaciones, abriendo dos incógnitas, hallaremos el tirante normal. En el paso 10 determinaremos el ancho de fondo. ¿Con qué información? Con el paso 4 y el paso 9, ¿no? El paso 4, como ya hemos indicado, hemos supuesto un ángulo de talud y un ancho y tirante, ¿no? Y con eso vamos a determinar el ancho de fondo. Y paso 11, calcular el caudal y comparar con el caudal de diseño, justo como le había mencionado. ¿Para qué? Siempre tiene que cumplir con el caudal de diseño, con el caudal que manda el proyecto. ¿Para qué? Para que nuestro método sea correcto y nuestro diseño también sea correcto, ¿no? Y en caso no cumpla, tenemos que retroceder al paso 4, suponer otro valor de ángulo de taludes, suponer otro ancho de fondo de tirante y continuar paso 5 hasta nuevamente el paso 11. Si no se cumple, nuevamente tengo que suponer otros valores hasta que cumpla el caudal de diseño. Y una vez imaginemos que cumple, nos pasamos al paso 12. En el paso 12 comparamos la fuerza atractiva permisible en el fondo eh, con la actuante dada, ¿no? Que es YYS, y corregir por forma. Luego el paso 13 tenemos que verificar la velocidad mínima permisible para el agua, para agua que lleve finos y para vegetación. Además tenemos que ver el número de flow. Luego en el paso 14 estimar ya para lo que es el diseño geométrico, ¿no? de nuestro canal, estimar un borde libre requerido. Normalmente, según la norma, para ser un poco conservador, nos pide la tercera parte del tirante, ¿no? Extra. ¿Para qué? Para que el agua, en caso de curvas, no sobresalga del, del canal, ¿no? Eso es la idea. Y en el paso último, paso 15, resumir los resultados sobre un bosquejo, ¿no? Durante la clase de hidráulica, el profesor mostró muchos gráficos de resultados en el cual nosotros podemos resumir desde el peralte, desde el ancho de calzada, desde la berma, hasta la misma talud que ha recomendado de 1.5 a 1, ¿no? ¿Seguimos?
En este cuadro nos indica una D75 de material no cohesivo que está en milímetros, y en la otra parte nos indica el ángulo de reposo en grados. Ese ángulo de reposo en grados es de acuerdo al D75, ¿no? A veces hay material que no pasa del D75, que es una malla, ¿no? Que no pasa, y por ello tenemos que calcular. En caso supuesto nos salga 30 milímetros, subimos, y si nos sale, si hay más o menos mucho, si hay piedras o arena angulares, entonces tenemos que ir hasta la recta y trazar una horizontal, y eso sería nuestro ángulo de reposo, ¿no? Que está en sistema de grados. Bueno, ya para comenzar con los casos aplicativos, el primer caso es que diseñemos un canal trapezoidal colocado sobre una pendiente de 0,0016 que conduzca un caudal de 400 pies cúbicos por segundo. El canal va a ser excavado en tierra que contiene gravas gruesas no coloidales y cantos rodados, ¿no? O sea, contiene contenido redondo, no voluminoso. Y ahí justamente viene el D75, que dice que el 25% de los cuales tiene un diámetro de 1,25 pulgadas o mayor. El coeficiente de Manning es 0,025. Ya nos dan el Manning, ¿no? Este caso aplicativo ha sido extraído de Chereke Morán, ¿no? Del curso de un PDF, de un repositorio de mecánica de fluidos, ¿no? En este ejemplo se escoge un talud, ¿no? Como lo habíamos mencionado en el paso 4, de 2 a 1 y una relación base-profundidad BY igual a 5, ¿no? Entonces, la fuerza atractiva por fórmula, como ya he mostrado en la parte teórica, es 0,775 WY por S, ¿no? Y, y eso simplemente al multiplicar nos sale 0,078, ¿no? En las unidades, claro que estamos en unidades inglés. Luego pasamos a considerar un material del D75, ¿no? De 1,25 pulgadas, cuyo ángulo de reposo es 33,5 y un Z igual a 2. Ese 33,5 salió en el cuadro anterior cuando pasamos 1,25 a milímetros y sale 30, y eso subimos y trazamos una horizontal y nos sale el ángulo de 33,5 y un Z de 2 que hemos asumido al comienzo. Calculamos en la relación de fuerza atractiva, que es el K, y nos sale 0,587. Después de ello se llega a calcular la fuerza atractiva en el fondo y en los laterales, obteniendo dos valores, ¿no? El 0,5 libras sobre pies cuadrados y 0,84 libras pies cúbicos. No, pies cuadrados, perdón. Luego, para un estado de movimiento inminente, tenemos que considerar 0,078 y es igual a 0,284, ¿no? Normalmente llegamos a considerar el valor menor para que nuestro gasto constructivo no sea excesivo, como lo había mencionado al comienzo. Y teniendo eso, ya obtenemos el tirante, donde el tirante sale 0,284 entre 0,078, y donde el y es b sobre y igual a 5, reemplazamos
el B, el Y, perdón, donde B es igual a 5 por Y. Entonces el B sale 18,85, ¿no? O sea, Y sale 3,77. Y teniendo esas dimensiones, ya podemos calcular el área mojado y el radio hidráulico. Una vez que calculamos eso, claro que están en las unidades ingleses, eh, nos da un Manning y una pendiente. Y calculamos con la ecuación de Manning el caudal. Y el caudal nos sale 414. Y ahí tenemos que verificar si cumple con nuestro requerimiento, ¿no? De nuestro caudal que quisiera ser construido. Caudal de diseño se le conoce, perdón. No, entonces si es mayor, entonces sí cumple y pues efectivamente no tenemos que retroceder a ningún paso y podemos hacer el esquema, ¿no? Para, bueno, y eso sería todo lo que es el caso 1. Pasamos al caso 2. En el caso 2 es bastante similar, sin embargo, no va a cumplir. Entonces, por eso es que lo menciono este caso, ¿no? Y también para citar el caso, porque no es inventado por nosotros, es de un repositorio también obtenido, mm, se llama Flujo Uniforme, obtenido de la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, donde indica diseñar un canal de sección trapezoidal sin revestimiento que conduzca a un caudal de 60 metros cúbicos sobre segundo sin que erosione la sección. El canal será excavado en material aluvial grueso, poco angular, de tal manera que el 25% tenga un diámetro mayor a 40 milímetros. La pendiente de la base es S. ¿Cuál es la diferencia? Como le había indicado, que es que el caudal no cumple, ¿no? Y el segundo caso es que ya nos dan el diámetro mayor, ¿no? Directamente. Dice que el diámetro mayor que no pasa es el 4 mm, ¿no? Está en otras unidades. Ya no estamos trabajando en el sistema inglés, sino también ahora estamos trabajando en el sistema internacional, ¿no? Donde el tipo de suelo es poco angular y con ello podemos obtener, ¿no? Si es poco angular y es un D mayor a 40, entonces calculamos, trazamos una vertical, luego una horizontal y nos sale aproximadamente 38, ¿no? Y luego, con la información obtenida, podemos calcular el- la pendiente, ¿no? Y también podemos reemplazar en la fórmula de la K. Calculamos la K, ¿no? Que es la relación que nos solicita para poder seguir con los siguientes pasos, ¿no? Entonces, luego que calculamos la K, nos indican que tenemos que obtener el esfuerzo tangencial, donde el esfuerzo tangencial es D sobre 13 y conocemos a D, que es 40 y calculamos el esfuerzo tangencial. Luego, para el esfuerzo máximo permisible, tenemos que agregar un factor de seguridad. Ese factor es 0,42, o sea, un poco menos de la mitad, en donde nos sale 1,30, ¿no? Ese es el esfuerzo máximo permisible, que es diferente a la tangencial. Con las fórmulas que ya se puede mostrar ahí en la PPT, indica T, ¿no? Que es el esfuerzo tangencial es igual a Y, en donde Y es el peso específico del agua, LS es la pendiente, LE es el factor que se saca por un cuadro adicional, y el YS es lo que queremos calcular, que es el tirante, ¿no? Y el YP también es el tirante, pero uno calcularemos con el esfuerzo tangencial
que es el máximo, y el otro sería con el máximo permisible. Una vez calculando y aplicando fórmula, vamos a, bueno, o sea, nos sale YS177 y YP344. De las dos, vamos a utilizar el menor para generar menor gasto, ¿no? Y cumplir con el cauce del diseño. Vemos si cumple. Si no cumple, tenemos que volver nuevamente al paso 4 a suponer un nuevo, un nuevo tirante, o si no, también lo que podemos hacer es ir con el tirante mayor y ver si cumple, ¿no? En el caso del ejemplo, B sobre Y es igual a 2, ¿no? Ese es lo que nosotros hemos supuesto al comienzo. Y se va a reemplazar el valor Y, donde Y es 177 para nuestro caso, y B es igual a 3,6, donde aplicando la fórmula de la ecuación de Manning nos sale el Q aproximadamente 3. Y nuestro caudal de diseño es 60. Entonces no cumple. Y si no cumple, tenemos que volver a calcular, ¿no? Y ese proceso sería ya con el tirante mayor, y la recomendación es poder eh, relacionar un diferente base sobre tirante mayor para que nos puedan salir las dimensiones un poco mayor, y con eso tener mayor área, mayor radio, y cuando tengamos esos valores el caudal no va a salir mayor, ¿no? Es directamente proporcional. A mayor área, a mayor dimensiones, mayor caudal es el que puede transcurrir en nuestro canal. Con esto sería todo, y pues ahí se pueden ver las referencias de donde sacamos la información teórica, la información práctica, y muchas gracias.